sé que he vuelto a caer en lo mismo y que quizás no aprendí la lección de que esto del amor es solo un mecanismo que, si mal no recuerdo, suele ser cosa de dos. Yo, empeñada en hacerte creer en la idea de que hay que sentir y dejarse querer, estaba dispuesta a ser tu maestra, pero no estoy segura que pudieras aprender, porque el que no aprecia lo que le ofrecen probablemente no lo merece, y no pienso decir más. Y es que lo siento, pero soy material sensible de última generación, una web de deseos con un link hacia el amor, una página entre www.cariño.com. Y aunque en esto del amor manejo del programa la última versión, esta vez parece que se me ha colgado el ordenador y me temo que tendré que reiniciar. Damos hoy comienzo a un nuevo programa titulado Amor Blanco Roto, con Chusa Garcés, que será la organizadora y la persona que lo conducirá tantas veces como se pueda realizar. Nos acompaña hoy. Hola Olga, ¿qué tal? Muy bien. Me encuentro hoy aquí un poco desubicada porque naturalmente este programa es el tuyo. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito en qué va a consistir el programa. Pues en primer lugar, darte las gracias. Estoy encantada de que seas tú mi presentadora, por el cariño que te tengo. Somos viejas conocidas y amigas, trabajamos conjuntamente en esto de la literatura y gracias una vez más. El programa va a consistir en una serie de entrevistas que vamos a realizar al hilo de unos libros que ha publicado la editorial Millennials sobre personas interesantes del mundo de Aragón y periodistas también bastante interesantes como tú, Olga, que vas a ser la siguiente entrevistada, que has escrito un libro sobre María Eugenia Boix. Titulamos este programa Amor Blanco Roto precisamente porque es el segundo libro de Chusa Garcés. La ven a mi lado vestida de una forma un tanto ceremoniosa que luego nos explicará ella. Pero Chusa, me gustaría empezar un poquito por el principio. Tú estás aquí en calidad de presentadora y de escritora de Amor Blanco Roto, pero tu trayectoria literaria viene de bastante atrás. ¿Me podrías decir un poco en qué consiste esa incursión en la literatura? Desde mi más tierna infancia, mi madre me leía cuentos y allí yo creo que ya surgió esta pasión, ¿no? El amor por la literatura. Entre mi familia lejana está Ramón J. Sender y es así como alguien que he tenido como referencia. Un momento dado en mi adolescencia yo lo descubro y digo, yo quiero ser como él, y veo que ha publicado 100 libros y digo, no voy a poder ser como él, pero sí que tuve mucho interés y estuve leyendo como compulsivamente toda su obra, ¿no? Y ese fue otro de los momentos en los que fue afianzándose mi pasión. El siguiente paso fue mi vocación, ¿no? Mi trabajo. Soy profesora y me dedico a la coordinación también de grupos de lectura en los cuales también pongo ahí toda la carne en el asador, hablando de libros y de literatura. Eso me llevó a conocer autores porque los traíamos, hacíamos un poco de difusores culturales también en la zona y al final uno no sabe cómo tiene que dar el paso. Yo había sido una escritora desde siempre, siempre había escrito, pero estaba como dentro de un armario, porque las cosas que uno escribe son como muy íntimas, sobre todo al principio, y me daba mucho pudor enseñarlas a los demás y tampoco sabía si realmente podían tener algún valor. En un momento dado, con un compañero, decidimos presentarnos a un concurso literario y esas cosas nos fuimos animando y esas cosas que yo había tenido guardadas solo para mí en ese cajón de las bragas rotas, del que hablaba, de las bragas rotas, no, de las bragas que hablaba Patricia Esteban, el título de su novela, esas cosas íntimas que uno tiene guardadas en un cajón muy profundo, pues salen a la luz, nos presentamos a un concurso y casualidades de la vida lo gané. Y a partir de ahí decidí, o sea, pensé que aquello que yo hacía podía tener algún interés para los demás. Y
decidí juntar todo lo que había y empezar a buscar editorial, pero como siempre las cosas no van como uno quiere, pues al principio no hubo suerte, y ya cuando estaba a punto de dejar en el empeño, toqué varias puertas y la verdad que no había ningún tipo de respuesta, o que decían que no les interesaba. Ya cuando dije, vale, Chusa, frénate, dedica tu energía a otra cosa, que si algún día tiene que llegar, ya llegará. Entonces apareció como muy mágicamente mi editorial, que son Pregunta Ediciones, y antes casi de leerme dijeron que me publicaban, con lo cual, así como una experiencia mágica. Conocer a Chusa, para ustedes que quizá no la conozcan tanto, y hasta hablando de su faceta como escritora y de cómo llegó a publicar el primer libro, el de Las Pérdidas Rojas, inaugura esta editorial. Conocer a Chusa implica hacer círculos concéntricos e ir buceando en un montón de facetas que intentaremos descubrir en este momento. Porque ella, que ha hablado un poquito de su profesión y de que trabaja en grupos de lectura, vamos a intentar bucear un poco a poco en cada uno de esos campos, porque tiene tela, más que en el vestido, que luego hablaremos. Tu profesión, eres una persona que vienes de humanidades y que ahora desarrollas tu labor aquí cerquita. Esto de estudiar humanidades, ¿de dónde surgió? ¿De la propia vocación? Pues un poco casualidad. Yo siempre me movía entre dos mundos, entre la literatura y la psicología. Y creo que la escritura los aúna a los dos. Me decidí estudiar humanidades quizá por proximidad y porque me venía bien. Estaba en Huesca y era una ciudad muy cómoda. Y bueno, descubrí también un gran mundo, porque esto de las humanidades da una visión general de lo que es la parte cultural de todas las épocas. Entonces, para escribir también me viene muy bien. Y un poco por casualidad caí ahí. Hubiera podido estudiar filología hispánica o psicología, pero yo creo que al final hubiera acabado haciendo lo mismo, o sea que tampoco importa tanto. Muy bien. Otro momento que has nombrado son los grupos de lectura. Grupos de lectura que tenemos que decir que Chusa es la reina de los grupos de lectura de la zona y más allá. ¿Cuántos grupos de lectura llevas? Unos cuantos. Unos cuantos. ¿Cómo te organizas para poder satisfacer a todo el mundo? Porque me consta que satisface a todo el mundo. O sea, que si ustedes están pensando en apuntarse a algún grupo de lectura, esta es la mujer de su vida. Bueno, gracias, Olga. No sé si a todo el mundo, pero intento buscar cosas que a mí me impactan. O sea, a la hora de comprar un lote de libros, siempre en colaboración con instituciones, porque esto no es... busco cosas que a mí me hayan llegado, cosas muy impactantes. Entonces, intento transmitir lo que para mí es la literatura, lo que para mí es ese libro, intento que lo sientan, pero también son ellos, a través del propio libro, los que hacen posible eso, porque al final la literatura es un diálogo íntimo con uno mismo, ¿no? Tú estás leyendo, pero te estás leyendo a ti, aunque no lo sepas, ¿no? Y estás un poco dando vueltas sobre tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propios amores, ¿no? Y eso es lo que intento, transmitir la pasión, intentar descubrir nuevos autores e intentar poner un poco en valor lo que es el mundo de la literatura. Y si son aragoneses, pues mucho mejor. Bueno, el mundo de la literatura, visto por Chusa Garcés, es un mundo de la literatura muy particular, como pueden comprobar. Chusa, a la hora de verter su conocimiento en la literatura, lo hace de una manera muy especial y muy moderna, muy del siglo XXI. Yo creo que si alguien encarna lo que es la transmedia o la literatura más moderna de géneros que se cruzan, de artes que se vinculan, pues es ella. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste eso de la transmedia en tu literatura. En Las Pérdidas Rojas ya lo vivimos y en Blanco Roto lo estamos viviendo ahora. La transmedia sería aunar todas las diferentes disciplinas artísticas, los diferentes lenguajes simbólicos en lo que es la literatura. Tanto la fotografía, bueno, en mis libros ha habido exposiciones fotográficas que tenían que ver con relatos que se pusieron de pie o que se hicieron verdad, ¿no? La ficción que pasó a ser realidad en una exposición fotográfica o en una presentación teatralizada, o simplemente en el libro mezclando cosas de la realidad y la ficción, porque mis personajes salen del libro. Hoy estoy yo aquí, hoy podría ser Angélica Grossman perfectamente. Lo serás dentro de un rato. Pero no, soy Chusa Garcés.
Y también salen de mis libros y hacen acciones autónomas. Te puedo contar que Berta Safferman, mi alter ego, que surge de las pérdidas, pues creó un personaje en el Facebook que fue anterior a mí, anterior a Chusa Garcés, y que fue la que casi me empujó a salir del armario también, ¿no? El premio, y Berta Safferman, que se puso en contacto con un montón de escritores, que tenía conversaciones con esos escritores y que hacía cosas sin mí. Entonces, ese personaje salió al mundo y le mostró al mundo su manera de vivir. Y Berta Safferman está escribiendo un libro. Claro, yo tengo que contar la historia de esa mujer. Claro, y aquí hay un momento muy posmoderno en mi literatura en el que la realidad y la ficción se mezclan. Y todos los géneros, porque escribo de una manera poética, como que es la idea, lo que bien has dicho, la literatura del siglo XXI, en la que los géneros se diluyen, en la que la realidad y la ficción nunca se sabe dónde está, muy como los grandes maestros, o los que yo considero grandes maestros, Vila Matas o Manuel Vilas, que también es de la zona, y al final intentas hacer eso un poco, ¿no? Romper con esa estructura y que el lector, sobre todo, que el lector no sepa dónde está. O sea, llega un momento en que no sabe si lo que está leyendo es verdad, si pudo haber existido, si hay una conexión o qué pasa. Pero también es la magia de la literatura. Tú estás creando un mundo y tienes que enganchar, no sé si lo consigo o no, pero la idea es esa, creas un mundo en el que tienes que envolver al lector. Tienes que acabar creando toda esa tramoya para que el lector se sienta inmerso y un poco también, a mí me gusta, como creo que todos los artistas, conmover, no dejar indiferente. Conmueves y provocas. Provocar ahora, también, mucho. Exactamente, ahora ya somos lectores y tenemos delante a Angélica Grossman, que es la protagonista de Amor Blanco Roto, un libro hecho a partir de microrelatos, relatos breves, relatos poéticos, porque tal y como dice Chusa, su literatura engloba todo esto que estamos diciendo, y un libro que ella vive, no sé si como un enamoramiento virtual, como un nuevo amor del siglo XXI. Bienvenida, Angélica. Hola. Hasta hace un momentito teníamos aquí hasta a tu alter ego, pero estás tú con este traje maravillosamente tejido. ¿Quién eres? Ahora soy Angélica. Sí. Y vengo a hablar de mi propia experiencia en el relato. Una experiencia en un relato. El relato que se titula The Wedding y que da título también al libro, porque yo... Angélica, una persona vestida de novia. ¿Cuántas mujeres de las que estén viendo el programa se han vestido de novia? Esa experiencia de la boda que da pie a todo el libro. Soy una mujer despechada. Yo te entiendo, pero me gustaría que nuestros telespectadores pudieran ver un poquito más sin desvelar, porque saber el porqué de esta situación hay que leerlo a partir del libro. El título algo dice, ese amor blanco roto, pero ya nos sorprendió en Las Pérdidas Rojas con la teatralización la autora, y aunque la autora no esté aquí, si usted, Angélica, me pudiera decir un poco más por qué usted se siente despechada. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es mi cámara? Yo creo que es esta. Esta, yo creo, sí. A mí que me han puesto aquí para organizar un poco esto. Gracias, Olga. Hablo de The Wedding y yo tengo que contar mi historia. ¿Cómo empezar? Sobre todo no lo pasé mal. La verdad que me cuesta porque no fue una experiencia agradable. A raíz de una serie de humillaciones, bueno, yo lo viví así, y quizá no fuera así, pero ya sabes, la literatura es esto, es una forma de ver y de sentir las experiencias. Y la vida. Y la vida. Mi novio me dejó por otra. Algo muy normal. Y hay veces que bueno y todo. No crea, no crea. Y a partir de ahí yo sentí que mi relación con el mundo masculino no iba bien. Así que lo organicé todo para casarme con la literatura, dejando plantada a mi otro novio en el altar, porque al final una boda no deja de ser una celebración. Y yo decidí en un momento de mi vida que el único amor
todo aquello a quien debía consagrar mi vida iba a ser la literatura. Perdón que la interrumpa. Entonces se convirtió en la auténtica niña mala. Mala. Que sí, que hace de la literatura lo que ella quiere y que aquí tenemos. Las experiencias que aquí cuenta son experiencias crudas y pero algunas ya no eróticas subiditas de tono. Pero si ya no, una es, niña ya mala. Ya no es Angélica la que las cuenta. Ah, no. Es Chusa Garcés. O Berta Safferman. Pues vamos a tocarla así con una varita y ya eres otra vez Chusa. Vuelve ahora mismo, inmediatamente, y cuéntanos, porque algunos de los relatos que hay en Amor Blanco Roto, que no vamos a desvelar ni uno, son de los que te hacen contener la respiración o son los que después respiras aliviados diciendo, uff, ya ha acabado. No tanto por lo que puede pasar en el relato, sino por lo que puede dar pie a la imaginación con esos relatos. Pues la idea del Amor Blanco Roto surge de contar historias rotas. La idea también, mis libros de relatos están basados en la trilogía de Kieslowski y tienen que ver con el color. Todos los relatos están teñidos de blanco. Y el blanco como algo, como una neblina, como algo que no deja terminar de concluir los sueños, ¿no? Conseguir los sueños, como algo que interfiere entre dos personas. Entonces son personas que no se entienden o personas que quieren algo y no pueden llegar al objeto. Habla del deseo como motor del mundo. Y en esa serie de relatos, en el deseo, sí, pues evidentemente una de las partes del deseo es lo erótico y los personajes pues sienten deseos de ir hacia cosas. Yo voy a contar un poco de uno, que a mí tengo particular debilidad por uno. La autora, la madre, siempre tiene su hijo preferido. Pues uno de mis preferidos es el de Clasificados 2, en el que a Berta Safferman, ya os decía que mi alter ego se le ocurre la brillante idea de escribir un ensayo sobre el deseo, y como lo único que le quedaba por descubrir era la prostitución, que se sentía cuando uno tenía una experiencia de pago, va a poner un anuncio en el periódico y tiene una serie de experiencias con hombres que la llaman para aprovecharse a cambio de dinero de su cuerpo. Y el primer señor que le abre la puerta es un general vestido de alta graduación, y hasta aquí voy a leer. Muy bien, está aquí, yo ya me lo he leído y desde luego cada vez que lo escucho en su voz pues adquiere unos matices determinados, por lo tanto léanlo porque vale la pena, no solo este sino todos los demás y también los de Las Pérdidas Rojas, que están teñidos todos de rojo. Lo de ¿esto es un dúo o será un trío? Falta el tercero y va a tener un tinte amarillo y estoy escribiéndolo. Además de estas publicaciones, normalmente tú también publicas en otros medios de comunicación, has tenido algunas publicaciones en radio, has formado parte de escritores en libros colaborativos. Y bueno, explícame un poquito eso, porque lo del teatro te lo voy a preguntar aparte. He participado en alguna antología, en una que se llamaba Rocío Erótico y que hablaba, bueno, me pareció un proyecto de un artista que se llama Paco Rayo muy interesante, dije que sí. Aunaba dibujos con relatos y bueno, pues una experiencia, ya os digo, que muy interesante, todos eróticos, y se veía cómo se trataba lo erótico desde múltiples puntos de vista y cómo se aunaba con lo gráfico, con el diseño gráfico. Son diferentes lenguajes y que tienen un mismo denominador común, ¿no? Siempre es el arte como telón de fondo. Y como a Chusa Garcés le da mucho tiempo la vida, bueno, no sabemos muy bien los de alrededor cómo se organiza, pues en los últimos años también hace guiones teatrales y hace de cuentacuentos, hace un poco de todo lo que se le pide y todo lo hace bien. Uno de los guiones ya clásicos es el que forma parte de la cena teatralizada de la Feria del Libro Aragonés, que para los que no la conozcan es la cena más famosa de los 3 días y la más multitudinaria. Siempre es un éxito. Hacer guiones es algo que te cuesta mucho, que lo disfrutas muchísimo con el equipo con el que trabajáis. ¿Qué es eso de hacer guiones a partir de una idea y que no es hacer un libro? Es escribir una obra de teatro, pero
con muchas licencias, es una cosa que a mí me resulta tremendamente divertida y que sé que lo escribo pensando en quién son los actores y quién lo va a interpretar, con el grupo de teatro Trotamundos de Monzón, con la directora Lula, bueno, siempre lo pone en escena y que sale fantásticamente bien. Y bueno, es un poco pensar en hacer un poco una gamberrada, ¿no? Es algo literario porque siempre tengo de telón de fondo la literatura cuando escribo, ¿no? Tengo la idea, pero al final es una cosa para pasárnoslo bien y para que el público disfrute, ¿no? Es un mix entre lo que es el teatro convencional, que sería un escenario y habría una cuarta pared, con algo donde se rompe y donde los actores interactuamos con el propio público, que al final nos convertimos en señores que van a cenar allí y que cuentan historias, ¿no? Tiene que ver con la literatura. Bueno, y para terminar, pues Chusa, escritora, profesora, periodista muchas veces, guionista, pues ahora va a ser presentadora de este programa Millennials, y así ustedes la han podido conocer un poco más a través de todas esas facetas que hace diariamente y todas a la vez. ¿Quieres decir algo a los telespectadores para que vean este programa? Buenas, estamos aquí para presentar el programa y cuento con vosotros. Así que a partir de la semana que viene estarán colgadas en la página de Millennials, www.millennials.com, las entrevistas a los siguientes autores de los libros. Recuerden, María Eugenia Boix, Marcus Steinger y Juan Arnau. Bueno, queridos telespectadores, esperamos que les haya resultado agradable la entrevista a la entrevistadora y les dejamos ya hasta la próxima entrevista con Millennials y Chusa Garcés al frente.